Esto es solo un adelanto de lo que está por... Esto es un adelanto de lo que viene y solo la sombra de lo que se convertirá. Esta frase la dijo Alan Turing en 1949, mientras mostraba una calculadora electrónica que tenía la capacidad de realizar cálculos que no eran posibles para ese tiempo. A esta calculadora le denominaron la mente mecánica. Esta frase me gusta bastante porque refleja la visión que tenía Alan Turing sobre estos dispositivos que hoy en día conocemos como computadoras y que tienen la capacidad de procesar millones de datos y también por la cual nuestra sociedad depende sobre muchos servicios y, ¿saben? ¿No? O sea, depende sobre muchos servicios. Pero ¿qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial como tal es un campo en donde se desarrollan sistemas y algoritmos que tratan de simular la capacidad de pensamiento de las personas o de nosotros los humanos. Hoy en día escuchamos el término inteligencia artificial en muchos dispositivos, en productos, en marcas, por ejemplo, en los teléfonos inteligentes, en los automóviles autónomos, en videojuegos y más recientemente en tecnologías como los chatbots, como ChatGPT o Bard de Google. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto y por qué es importante informarnos sobre cómo funcionan de vista hacia el futuro? En mi experiencia como desarrollador de software, yo he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes industrias, desde el petróleo y gas, realizando simulaciones de fluidos, ciudades inteligentes, generando indicadores de tráfico y mapas, o en la industria fintech o financiera, en donde he diseñado buscadores de texto para protección de información personal. En todos ellos hay una constante, un patrón, como quieran llamarle, y es que siempre recolectamos, procesamos y generamos datos que nos sirven para accionar mecanismos o tomar decisiones. Y es que verán, los datos son muy importantes. Nosotros como humanos aprendemos a partir de lo que observamos en nuestro entorno. La inteligencia artificial no es como tal un ente que piensa como un humano. La inteligencia artificial no tiene las diferentes partes con las que nosotros funcionamos, como lo son nuestros sentimientos, nuestra lógica, nuestra creatividad. A lo que el marketing o las industrias le llaman inteligencia artificial, realmente son un conjunto de algoritmos que imitan nuestra capacidad de aprender. Y existen distintos tipos, existen las redes neuronales o el aprendizaje automático, que tienen diferentes implementaciones. Estos algoritmos no pueden usar la experiencia como los humanos la usan para aprender, por ejemplo, a caminar o tocar un instrumento. Sin embargo, nosotros como humanos desarrollamos mecanismos en los cuales podemos medir esta información y transformarla en datos. Estos mecanismos los usamos todos los días, son listas, son tablas, son inventarios, son bases de datos. Estos datos se pueden recopilar mediante sensores o mediante personas, mediante voluntarios que almacenan esa información, la pueden colectar y la podemos categorizar. Y una vez que esta información se colecta, se puede alimentar a esos algoritmos. Estos algoritmos, al ser alimentados con esta información, se convierten en modelos. Y he aquí que se ve el potencial que tienen de cambio estas tecnologías. Supongamos que un médico que tiene la capacidad de diagnosticar los casos de sus pacientes a través de analizar su química sanguínea. Este doctor o este médico tuvo que estudiar durante 10 años para poder ser capaz de diagnosticar, ¿no? Aparte también tuvo que trabajar unos 5 años más para poder tener la experiencia suficiente para hacer diagnósticos. Ahora, imaginemos que
usamos la información de una clínica, en donde no nada más tenemos la información de los pacientes, los catálogos, sino que tenemos además los resultados de su química sanguínea y el diagnóstico médico del probable problema que tienen. Y un histórico de una clínica que ha trabajado durante 20 años, pues es bastante información, ¿no? Si agarramos esta información y la metemos dentro de un algoritmo, dentro de uno de estos algoritmos, este proceso va a tardar 1 hora, unos días, dependiendo de la cantidad de información que tengamos a nuestro alcance. Pero al final lo que vamos a obtener es un modelo que va a tener la capacidad de diagnosticar a una persona o un nuevo análisis en segundos. Y aquí la capacidad disruptiva de estas tecnologías, que en cuestión de nada, en cuestión de poco tiempo, podemos automatizar cientos de procesos. Y es por esto que las grandes corporaciones tecnológicas han acelerado el proceso de implementarlas en sus servicios, integrando funcionalidades como las inteligencias artificiales generativas. Que hablando de inteligencias artificiales generativas, un ejemplo claro es ChatGPT. ChatGPT es lo que está de moda en nuestros días. ChatGPT usa un modelo de lenguaje enorme que fue generado con datos recopilados del Internet durante años. Este programa o esta aplicación puede responder a las preguntas o el texto que le ingresan los usuarios. Y esto es prácticamente revolucionario porque a través de estos modelos generativos se pueden, no nada más podemos generar audio o imágenes, sino también podemos generar código de aplicaciones. Por ejemplo, estas dos imágenes que ven ahorita no son reales, fueron generadas por un modelo de inteligencia artificial. A mí realmente lo que me gusta bastante de este tema es que, a pesar de que la tecnología se está implementando a gran escala en las grandes corporaciones, a mí lo que realmente me gusta pensar es que estamos en una época en la que es realmente muy fácil acceder a todas esas tecnologías. Y no lo digo porque podemos crear una cuenta de Microsoft o una cuenta de Google, sino que cualquier persona con acceso a Internet puede encontrar los algoritmos, las herramientas, inclusive los papers de doctores en computación que se usaron para poder generar estas tecnologías. Yo pienso que la tecnología debería desarrollarse de una forma diversa, de que la tecnología no debería hacerse únicamente con la visión de expertos en negocios o expertos en informática. Para mí lo ideal sería que la tecnología se desarrolle también con personas que quieran aportar una visión ética y equitativa. Y es que aquí comienzan los puntos negativos de la inteligencia artificial. Por ejemplo, si hablamos de que las inteligencias artificiales, estos algoritmos funcionan con datos históricos de cualquier medio o cualquier proceso, supongamos que tenemos una empresa que quiere automatizar su proceso de contratación de personal y utilizan un modelo que puede validar o puede analizar los candidatos, el perfil de los candidatos y posicionarlos de acuerdo a sus habilidades en los puestos. Pero históricamente esta empresa tiene la tendencia o ha tenido en los últimos años puros trabajadores masculinos. Tal vez porque antes no habían suficientes mujeres que estuvieran interesadas en esta área, o ya sea la razón que sea, este modelo, al usar datos históricos y donde hay una abundancia de personal masculino, entonces también va a heredar los sesgos de las personas. Y esto es un tema muy importante. No nos podemos permitir que estas inteligencias o estos algoritmos tengan la capacidad de procesar también nuestros sesgos, porque de cierta manera también se van a volver racistas y se van a volver discriminatorios. Entonces es importante tenerlos a raya. Y aquí viene otro tema negativo de estos procesos, y es que
estos modelos de inteligencia artificial, para que funcionen de una manera óptima, por ejemplo, OpenAI, quien está detrás del ChatGPT, contrató a personas en África para moderar el contenido que se genera automáticamente en las consultas de las personas. Y esto lo hicieron para agregar candados y también para evitar sesgos, porque de otra manera la inteligencia artificial generativa puede generar cualquier tipo de contenido sin las restricciones morales que nosotros tenemos. Estamos hablando de que le pueden preguntar sobre, oye, ¿cómo puedo crear un arma? ¿Cómo puedo crear una bomba? Entre otros temas más controvertidos. Entonces, y esto es solo el principio. Tenemos que tomar en cuenta que estamos en una época, en una etapa en la que es importante informarnos sobre cómo funcionan esas tecnologías, lo poderosas que son y cómo van a cambiar nuestro entorno. Los puestos o los procesos más sencillos, más simples, serán los primeros en ser automatizados. Teniendo en cuenta que tenemos un mercado en que las grandes empresas prefieren invertir o evitar reducir costos en sus operaciones que mantener la salud de sus empleados. Entonces tenemos que tomar en cuenta que esto va a provocar mucho desempleo. Una noticia que a mí me emocionó muchísimo es que, por ejemplo, en diciembre del año pasado se generó la primera reacción de fusión nuclear estable de la historia. Y esto me pareció impresionante porque se tenía estimado que un proceso de este tipo solo se iba a lograr dentro de la siguiente década. Incluso ahorita hay empresas invirtiendo millones y millones de dólares en que esto se logre. Pero el año pasado lo lograron. Pero ¿cómo rayos lo lograron? No es una versión a gran escala, es un experimento, pero lo lograron. Detrás de este logro hay inteligencia artificial. Y es que usaron modelos que entrenaron con años de investigaciones científicas y estudios relacionados a la eficiencia de la fusión nuclear. Y utilizaron este modelo para generar simulaciones y obtener la configuración más óptima para generar una ignición nuclear. Entonces, esto es impresionante porque en el momento en que ellos decidieron utilizar inteligencia artificial para generar un modelo óptimo, solo transcurrieron 2 años. Y estamos hablando de que este es uno de los tantos entornos donde se puede implementar la inteligencia artificial. También están los procesos legales, se pueden automatizar, la burocracia se puede automatizar. Los artistas también van a tener problemas porque hay herramientas que pueden generar, como les mostré, audio, video e imágenes de manera digital. Entonces, es impresionante todo lo que se puede lograr con estas tecnologías. Carl Sagan dijo en 1996, unos meses antes de fallecer, vivimos en una sociedad altamente dependiente de la ciencia y la tecnología, en donde casi nadie conoce sobre la ciencia y la tecnología. Y esta combinación de ignorancia nos va a explotar en la cara. Yo les invito a que nos informemos, a que en la medida de lo posible conozcamos un poco sobre estas tecnologías, cómo se desarrollan, y que no dejemos de ser curiosos en el por qué funcionan las cosas, en el cómo funcionan las cosas. Y más importante, en que aprendamos a utilizar estas herramientas en nuestro beneficio. Y de esta manera ser parte de esta revolución que apenas está comenzando. Gracias.